Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, mis hermanos, desde la ciudad de Dallas, Texas. Estamos agradecidos con nuestro Dios, bendecidos porque nos sigue dando, hermanos, la bendición y el privilegio de poder compartir su palabra, lo cual, hermano, es maravilloso y es algo que nos llena, ¿verdad? Como cristianos, poder exponer del consejo de Dios. Y agradecemos a cada uno de ustedes por seguir sintonizándonos en estos videos que tenemos, ¿verdad? Cada día miércoles con el propósito de aprender un poco más de Dios. Así que, hermano, de antemano, pues les invitamos a que se quede el resto del video en esta clase de Nahum. Estamos viendo Nahum. Acabamos de empezar, mis hermanos. Esta es la clase número 3. Y estamos viendo, hermano, de verdad cosas muy, muy importantes. Y espero también, mis hermanos, que usted pueda quedarse con nosotros en este video, pero también que lo pueda compartir con otros hermanos de la iglesia, esperando que pueda ser de mucho beneficio. Así que, mis hermanos, vamos nosotros a iniciar con una oración a nuestro Dios y posteriormente, hermano, iniciamos con la clase del día de hoy, miércoles. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor bendito, por darnos la vida, la salud y la gran bendición, Padre, de poder aprender más de tu palabra. Te suplico que seas con mis hermanos que nos están sintonizando, que nos están mirando desde su hogar, que tú, Padre, les pongas en su corazón ese deseo de aprender. Y también, Señor, te pido por mí para que yo pueda seguir recordando lo que he estudiado y de esa manera, Padre bendito, pueda yo hablar lo que está de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. También te pido por todos mis hermanos que dedican ese tiempo a predicar de tu palabra. Y también, Padre bendito, te pido por aquellos hermanos que nos van a mirar eventualmente, que sea de beneficio, que sea de bendición. Y también, Señor, que podamos aprender un poco más de tu consejo. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con la clase que ya tenemos desarrollando el día de hoy, ¿verdad? Con Nahum. Y recuerda que estamos apenas en el capítulo 1 de Nahum, ¿verdad? Ni siquiera hemos acabado el capítulo 1, acabamos de iniciar. Pero hablábamos acerca de esta gran verdad, de cómo Nahum va a profetizar a este pueblo de Nínive, este pueblo de los asirios, la capital de Asiria. Y miramos, hermano, cómo Nahum en los versículos del 1 al 7, ¿verdad? Obviamente habla del poder de Dios, de la majestad de Dios, mis hermanos. Habla de cómo Dios, mis hermanos, es un Dios bueno, es un Dios en el cual se puede confiar, pero a la misma vez es un Dios al que hay que temerle, ¿verdad? Hay que tenerle respeto, hay que tener mucha devoción a nuestro Dios. Y eso es lo que Nahum quiere resaltar al pueblo de Nínive, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios vengador, pero también es un Dios bueno. Así que le hace ver estas cosas a Nínive. En la clase pasada es lo que mirábamos versículos del 1 al 7. Pero después, hermano, vamos a entrar ahorita a los versículos del 8 al 15, ¿ok? Así que fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios en este día. Dice versículo 8 de Nahum capítulo 1. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Ahora bien, mis hermanos, esto es interesante. La palabra consumación del versículo 9, él hará consumación, es la palabra hebrea kala, que significa exterminar, ¿verdad? Destruir, acabar, ¿verdad? En pocas palabras, hermano, no dejar absolutamente nada con vida. Ahora, esto es muy interesante porque en el versículo, mis hermanos, 8, obviamente mencionan aún el poder de Dios. Dice Nahum, Dios va a consumir, va a acabar a sus adversarios. Dios no va a andar jugando y va a andar tomando venganza de sus enemigos dos veces. Dicen aún, cuando Dios decide y cuando Dios se propone acabar con este pueblo, los va a acabar desde la raíz. No va a quedar absolutamente ni una roca. Y eso, hermano, es algo que obviamente Nahum quiere transmitirle a los de Nínive, haciéndoles mirar que a nuestro Dios hay que tenerle temor, respeto, reverencia, mis hermanos, pero sobre todo sujetarnos a Dios. Nahum quiere hacerle mirar a los de Nínive que con Dios no se juega, que con Dios, hermano, cuando Dios dice te voy a destruir, hermano, es porque va a pasar.
Y Nahum quiere advertir a los de Nínive que todavía hay tiempo, ¿verdad? Si ellos deciden hacerlo. Pero fíjense lo que dice versículo 8, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hermano, Dios es un Dios justo. Y eso, hermano, es algo que nunca debemos de olvidar de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios jamás va a ser un Dios injusto. Nuestro Dios, hermano, a pesar de ser bueno, de ser amoroso, misericordioso, bondadoso y todas estas cualidades, hermano, también es un Dios justo. Y cuando algo estamos haciendo mal, usted y yo, y cuando algo sabemos que está mal, y cuando algo ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias de ese pecado, hermano, debemos de tener cuidado. Porque con Dios, hermano, con Dios no se juega. Con el pecado tampoco se coquetea. Uno debe de saber lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios pide de nosotros por medio de su palabra. Y Nahum, mis hermanos, Nahum es este claro ejemplo, hermano, de que Dios puede ser un Dios también fuego consumidor. Pero fíjense lo que dice el 10. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Ahora bien, hermano, fíjense, esto es muy interesante porque si usted ha leído, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, del reino del norte, recuerda que yo en la introducción de la clase le hablaba acerca de la división del reino, ¿verdad? Estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Si usted ha leído un poco la historia, ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 17, habla de la destrucción del pueblo del norte, del pueblo de Israel, a manos de los asirios, ¿ok? A manos de los asirios. Y es interesante mirar cómo los asirios, hasta cuando hablo de los asirios estoy hablando del pueblo también de Nínive, porque es la capital de Asiria, cómo ellos van, destruyen, llevan a cautiverio al pueblo del norte, ¿ok? Los llevan a cautiverio. Y obviamente, mis hermanos, en este tiempo el pueblo de Asiria era un reino poderoso, era un reino, hermano, que tenía soldados, que estaba bien capacitado en cuanto a la guerra y eran personas bien estudiadas y ellos llegan a Israel, se los llevan a cautiverio, pero sin antes, obviamente, Jehová ya había mandado profetas para que el pueblo de Israel se arrepintiera y no pasara esto, pero como no hicieron caso, tuvieron que ser llevados a cautiverio por los asirios. Ahora bien, en el 722. Ahora bien, cuando encontramos esto, mis hermanos, cuando vemos cómo Nahum, porque Nahum más adelante va a mencionar Judá, cuando vemos lo que pasa aquí, hermano, dice que se levantó un hombre perverso, un falso, dice el versículo 11, un mal contra un consejero perverso. Ahora, cuando usted lee esa historia del segundo libro de Reyes, capítulo 17, de la destrucción de Israel, del pueblo del norte, llega segundo de Reyes, capítulo 18, ¿ok? Y en el capítulo 18 de segunda de Reyes es interesante porque entra a reinar Ezequías en el reino del sur, en el reino de Judá, ¿ok? Usted puede leer todo el capítulo 18 de Segundo de Reyes, hermano, y créalo que va a aprender muchísimo, va a entender igual gran parte de lo que está pasando en Nahum, porque Nahum, acuérdese, profetizó entre el 650 y 630, y esto que le estoy diciendo que pasó con Ezequías fue más o menos entre el 700 680, ¿verdad? Algunos estudiosos lo ponen como por ahí de esas fechas. O sea, no pasó mucho tiempo, hermano. Estamos hablando que pasaron casi unos 50 30 años de lo que le voy a narrar, le voy a contar, ¿verdad? De manera resumida de Segundo de Reyes capítulo 18. Porque obviamente, hermano, por el tiempo, pues no lo voy a leer todo. Pero sí quiero que usted se quede con lo que está sucediendo en el Segundo de Reyes capítulo 18, porque viene siendo una conexión de esto, de lo que Nahum está hablando en el capítulo 1. Entonces, llega, mis hermanos, Ezequías al cargo de rey del reino de Judá. De hecho, usted recuerda muy bien Ezequías. Ezequías es el personaje que se enferma
y que obviamente le dice a Isaías, al otro profeta, ¿verdad? Le clama a Dios, le pide a Dios, ¿verdad? De que Dios tenga en cuenta lo que él ha hecho bueno y estas cosas. Y como Isaías le dice, bueno, ok, Dios ha añadido a tu vida 15 años más, ¿verdad? Esa es una historia, hermano, que conocemos del rey Ezequías. Pero antes de que sucediera eso, Ezequías llega al reinado y entonces el pueblo de Asiria, con el rey Sennacherib, empieza a amenazar, mis hermanos, al pueblo de Judá, al pueblo del sur, ¿ok? Porque el pueblo del norte ya fueron llevados a cautiverio, ya se los llevó Sennacherib, ya están a su poder. Pero ahora, no descansando el reino de Asiria, ahora quiere llevarse, mis hermanos, a los judíos al reino del sur, ¿ok? Al reino de Judá. Entonces Sennacherib, mis hermanos, trata de muchas maneras de cómo llevarse a los judíos. Y hermano, encontramos cómo el reino de Asiria, hermano, empieza a conquistar los pueblos alrededor de Jerusalén, ¿ok? Las ciudades fortificadas, como se les llaman en la lectura, y solamente le quedaba Jerusalén, solamente quedaba Jerusalén para que los asirios llegaran, la sitiaran, ya estaba sitiada, para que la destruyeran, y entonces sí, mis hermanos, los asirios se llevaran a cautiverio a los judíos. Eso nunca pasó, ¿ok? Eso nunca pasó. ¿Por qué nunca pasó? Bueno, Ezequías, hermano, dentro de su miedo y dentro de no saber qué hacer, no queriendo pasar la misma situación que el pueblo de Israel, el pueblo del norte, pues Ezequías les pagó un tributo, ¿verdad? Ezequías agarró la plata, el oro del templo, se las dio a los asirios, pero hermano, no contentos los asirios querían más, ¿verdad? Obviamente querían más. Y Ezequías, hermano, pues no tenía más para dar. Entonces Ezequías, hermano, empieza a orar a Dios, empieza a clamar a Dios, empieza, mis hermanos, a depender de Dios, que eso fue lo que tuvo que haber hecho desde el principio, pero no lo hizo, ¿verdad? Empieza a clamar a Dios, pedirle a Dios, mis hermanos, y como siempre le he dicho, Dios, hermano, es un Dios bueno, un Dios que escucha, hermano, ¿ok? Es un Dios que está mirando todas las cosas como suceden y en esa petición de Ezequías, ¿ok? A Dios, a Jehová, Dios contesta, hermano. Dios contesta y Dios, hermano, es un Dios que aprende a escuchar a Ezequías, a pesar de que Ezequías al principio no quiso depender de Dios, sino quiso depender de lo que tenía ahí en ese momento, dándoles el oro y la plata a los asirios. Pero miramos, hermano, cómo Dios responde, ¿verdad? Y por eso quiero nada más enseñarles esta lectura breve de Segundo de Reyes, mis hermanos, capítulo 18, para que usted mire más o menos, hermano, qué fue lo que realmente sucedió ahí, porque nos va a ayudar. Va a ser capítulo 19, Segundo de Reyes, capítulo 19, mis hermanos. Dice el versículo 35, fíjense lo que dice. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Cerecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Entonces, usted lee Segundo de Reyes capítulo 19, versículos del 14 al 19 y mira la oración de Ezequías. Entonces Ezequías, hermano, entra al reinado, obviamente empieza a tener problemas con el reino de Asiria. Lo primero que hace es pagarles dinero, ¿verdad? Siendo como para él lo más fácil. Pero mis hermanos, después empieza a depender de Dios, ¿verdad? El capítulo 19 empieza a depender de Dios. Y en eso, hermano, vemos cómo Dios escucha la oración de Ezequías y Dios, hermano, responde. Manda un ángel, mata a 185,000 soldados de los asirios. Sennacherib, espantado, sorprendido de lo que había sucedido, se va a Nínive, ¿verdad? Regresa a la capital, Nínive. ¿Ok? Entonces, muchos historiadores creen que Nahum, hermano, fue un testigo presencial de eso. Fue un testigo, hermano, presencial de lo que había sucedido con Sennacherib.
Ahora, no sabemos exactamente cuántos años tenía Nahum, pero probablemente, hermano, sí fue un testigo presencial de lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando habla de un consejero perverso, ah, hay un personaje, hermano, allá en Segundo de Reyes, ahí mismo en Segundo de Reyes, hermano, porque le digo que ahí estamos basándonos en cuanto a lo que ha sucedido. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 19, aparece un personaje que se llama Rabsacés. Este Rabsacés, hermano, híjole, es un personaje malo, pero malo, pero malo, hermano, de verdad, así le digo, era malísimo Rabsacés. Era, hermano, un personaje que llega con Ezequías, llega a sitiar Jerusalén, hermano, y Rabsacés les empieza a decir a los judíos, ¿ok? Que Jehová lo había mandado para destruir Jerusalén. Imagínense eso, hermano. Imagínense eso que le estoy diciendo, ¿ok? Que este Rabsacés, hermano, empieza a decir, ¿sabes qué? Dios me mandó. Dios me mandó para destruirte. Dios me mandó para decir, ve a esa tierra de Jerusalén para conquistarla. Hermano, seamos sinceros, hermano. Rabsacés estaba invocando el nombre de Jehová, hermano, de una manera en vano. Y el pueblo judío estaba sorprendido porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser esto posible, verdad? Pero eso es lo que le digo. Probablemente este consejero perverso, hermano, se estaba refiriendo a Rabsacés, ¿ok? Lo más probable, haciéndole mirar al pueblo, titubear al pueblo de decir, si lo mandó Dios, Jehová, entonces tiene razón, ¿verdad? ¿Para qué resistirnos? Pero todo eso, hermano, obviamente pasa en esta lectura. Yo sé, hermano, que no la puedo leer ahorita, Segundo de Reyes 18 y 19, es una historia muy larga, pero si usted tiene el tiempo en casa de leerlo, hermano, léalo, léalo, y va a mirar, hermano, cómo el pueblo de Asiria fue un pueblo persistente en querer llevarse a cautivos a los judíos, al reino del sur, porque a los del norte ya se los había llevado, ya los había acabado, ya se los había llevado a cautiverio como esclavos, pero querían ahora ir por el reino del sur. Claro, como lo voy a repetir, no pasó, porque Ezequías dependió de Dios y Dios, mis hermanos, actuó, mandó un ángel, atacó el campamento de los asirios y los asirios se fueron, ¿verdad? Al final de todo. Y por un tiempo dejaron de estar persistiendo el reino de Judá. Aunque claro, hermano, usted y yo sabemos la historia, al final fueron llevados a cautiverio el pueblo del sur, el pueblo de Judá, por los babilonios, ¿verdad? Porque al final no se arrepintieron. Pero lo que sí le quiero decir, hermano, es como el pueblo de Asiria era persistente, ¿ok? Era persistente y estaba planeando algo malo contra el reino de Judá. Ahora fíjense lo que dice versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tontos, aún así serán talados, y él pasará bastante. Te he afligido, no te afligiré ya más. Ahora bien, hay algo muy interesante en cuanto a esto, porque Nahum, mis hermanos, versículo 12 le dice, aunque reposo tengan. Esto quiere decir, bueno, ¿saben qué? Nínive, aunque aparentemente todo esté tranquilo con ustedes, aparentemente no tengan ninguna preocupación, aparentemente no se estén preocupando por otras cosas. Y luego aparece una palabra, hermano, que a veces es difícil de entender, ¿verdad? La palabra tonto. Y dice, y aunque sean tontos, dice Nahum, que quiere decir que aunque no estén pensando correctamente, aunque no estén analizando las cosas de una manera adecuada y lógica, que eso es lo que quiere referirse a Nahum, entonces dice Nahum, bueno, aún así los voy a destruir. Esto quiere decir, hermano, que aunque aparentemente las cosas se vean bien para el pueblo de Nínive, no están bien, ¿verdad? No están bien y van a haber consecuencias y las consecuencias va a ser su destrucción. Entonces, miramos, hermano, cómo Jehová es un Dios, hermano, que, claro, les da la oportunidad al pueblo de Nínive que se estén arrepintiendo, pero no lo van a hacer. Ellos, hermanos, son persistentes en querer atacar a Judá. Ahora, dice el versículo Dios 12, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Ahora bien, uh, algo muy interesante es cómo ahorita va a mirar cómo Jehová empieza a mezclar entre Judá y Nínive. ¿Qué es lo que quiere hacer Nahum? Bueno, dice Nahum, ok, ¿sabes qué, Judá? Ya no te va a afligir más Dios.
ya no te va a hacer más Dios esto, va a acabar con ellos, los va a destruir, porque es lo que dice versículo 13, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, ¿verdad? Sobre los judíos, y romperé sus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios, destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Entonces, empieza a mezclar Nahum y hablarle al pueblo de Judá diciéndoles no van a ser afligidos más, vamos a destruir a los de Nínive, Dios va a destruirlos y los va a inclinar bajo de tu poder. Y eso es lo que Nahum, hermano, quiere hacerle mirar a los judíos, al pueblo del sur, ¿ok? Recuerda, hermano, esto muy interesante. Nahum está profetizando a Nínive, a los asirios, porque quieren hacerle daño o porque intentaron hacerle daño al pueblo del sur, al pueblo de Judá. Que eventualmente, hermano, le voy a repetir, que eventualmente hubo como un break en que los asirios ya no fueron persistentes, pero que aún así, hermano, querían acabar con los judíos. Ya habían conquistado el reino del norte, querían conquistar el reino del sur. Era normal en aquel tiempo. ¿Ok? Querer tener más reinos a su poder. Pero, mis hermanos, dice nuevamente Nahum, esto no lo va a permitir Dios. Dios no lo va a permitir. Dios va a quebrarte, te va a talar como un árbol, te va a acabar. En un solo golpe vas a quedar mal. Y fíjense lo que dice el 14, mas acerca de ti, Nínive, mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Hermano, wow. Estas palabras cuando le dice Nahum a Nínive, no va a quedar nada de ti, no va a quedar absolutamente nada, Dios va a acabar. Hermano, es una gran preocupación para el cristiano también, para aquel que conoce de Dios, saber que Jehová nuestro Dios, mis hermanos, cumple lo que promete. Y si Él, hermano, también nos ha prometido un reino celestial, un reino eterno, hermano, una gloria eterna, hermano, claro que lo va a cumplir Dios, pero también cuando nos ha dicho de un castigo eterno, hermano, ¿qué cree? También es real. También es real. También es algo, hermano, que nos debe preocupar y también es algo que va a pasar y también es algo que va a suceder. Aunque muchas veces, hermano, no lo queremos ver porque nos cuesta un poco de trabajo decir, bueno, pues es que Dios, al final Dios a lo mejor me perdona ahí a la mera hora. Hermano, Dios no es así. Dios, mis hermanos, su misericordia se manifiesta ahora en este tiempo. La misericordia de Dios, hermanos, se está manifestando en este momento con los de Nínive, advirtiéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Los voy a talar, los voy a acabar, los voy a fulminar, los voy a exterminar. Hermano, Dios les está advirtiendo por su misericordia de Dios. Ahora, hermano, después, hermano, que los de Nínive no hayan hecho caso y que los de Nínive no se hayan arrepentido, bueno, hermano, eso ya es asunto de los de Nínive. Y Dios, mis hermanos, cuando fueron acabados los de Nínive, no tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia ya se había manifestado antes. ¿Cómo? Con la profecía de Nahum. Ya se había manifestado. Y es lo que yo le quiero dar a entender ahora. El cristiano también, hermano. Dios manifiesta su misericordia ahora diciéndonos, arrepiéntanse, no anden mal, anden en la vida que yo les he dado, anden en la verdad, anden en la palabra. Esta es la misericordia de Dios, porque cuando llegue el juicio final, mis hermanos, ya no va a haber misericordia. Ya no va a haber, mis hermanos, más va a haber justicia. Y Dios, hermano, como lo voy a repetir, a pesar de que sea un Dios bueno, a pesar de que sea un Dios misericordioso, lleno de misericordia, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4, hermano, eso no significa que Dios sea un Dios injusto. Así que, dice el 15, he aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, dice aún, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Y luego dice el versículo, la última frase, pereció del todo. Entonces Nahum, mis hermanos, obviamente hablándole, como lo voy a repetir, empieza a mezclar entre Judá y Nínive. Hay algunas cosas que le habla a los de Nínive y hay otras cosas que le habla a los de Judá, ¿verdad? En estos últimos versículos. Pero a lo que le quiere hacer referencia a Judá es, estén tranquilos, celebren sus fiestas, cumplan todo, ¿verdad? Todo va a estar tranquilo. Porque Dios va a acabar con los de Nínive. Dios los va a exterminar. Dios los va a culminar.
¿ok? Ustedes estén tranquilos, ya no se va a aparecer el malvado. Dios nos va a acabar. Pero eso es lo que yo le digo, hermano, porque cuando usted y yo empezamos, mis hermanos, a vivir una vida piadosa, entregada a Dios, así como el rey Ezequías, que aunque Ezequías, hermano, tuvo sus defectos, dentro de todo, hermano, fue un rey bueno. ¿Ok? Si usted lee la historia de Ezequías, fue un rey bueno, hermano. Acabó con los altares de los dioses ajenos, estuvo, hermano, trabajando Ezequías para agradar a Dios, y eso, hermano, obviamente le valió, por lo cual cuando se enfermó, Isaías le dijo inmediatamente, hey, se te van a añadir 15 años más, ¿verdad? 15 años más a tu vida. Y eso, hermano, obviamente Dios lo consideró por el buen trabajo que Ezequías había hecho en su reino, en el reino de Judá. Lo que le quiero decir, hermano, es que cuando Dios mira que nuestra vida, hermano, se está conduciendo de acuerdo a lo que Él decide y a lo que Él pide de nosotros, hermano, van a venir los enemigos, van a venir el adversario, va a venir Satanás, va a buscar trabajar en su vida, hermano, pero Dios ahí va a estar. Dios ahí va a estar, hermano, y va a buscar, hermano, nuestro Dios, mis hermanos, cómo usted y yo podamos salir victoriosos de esas batallas que usted y yo tenemos. Pero lo importante es esto, hermano, mantenerse fiel, confiando en Dios, pidiendo a Dios y depositando nuestra esperanza en Dios. Eso, hermano, es fantástico y eso es algo que el cristiano debe de saber, porque si empieza, mis hermanos, a dudar del poder de Dios, empieza a titubear del poder de Dios y empieza a depositar su confianza en otras cosas que no son importantes, hermano, difícilmente vamos a poder usted y yo salir victoriosos. Por eso, hermano, Nahum le habla al pueblo de Judá y le dice, no se preocupen, sigan sus fiestas, cúmplanlas, festejen, griten, porque el malvado va a caer, el malvado va a ser destruido. Hermano, nuestro Dios nos ha prometido exactamente lo mismo, porque nuestro Dios, hermano, es nuestro gigante, nuestro Dios nos acompaña, Él pelea nuestras batallas, hermano, y eso es algo que nos debe llenar de mucha, pero de mucha confianza. Y usted y yo, mis hermanos, aunque miremos el camino difícil, el camino complicado, hermano, confíe siempre en Dios. Dios va a alejar, hermano, al enemigo de nuestra vida, siempre y cuando usted y yo le sigamos a nuestro Dios de manera genuina y honesta. Así que, hermano, de verdad que es un estudio bastante interesante el de Nahum. Como lo voy a repetir, pasaron entre 50 a 30 años de lo que pasó con Ezequías y lo que Nahum está profetizando. Pero lo más seguro, hermano, es que Nahum fue un contemporáneo de Isaías, también de Ezequías, ¿verdad? Probablemente Nahum estuvo presencial. Probablemente Nahum, mis hermanos, era un adolescente cuando estuvo viendo todo esto que sucedía. Probablemente, le voy a repetir, no sabemos cuántos años tenía Nahum ni aquí ni allá. Pero sí sabemos, hermano, que Nahum fue un testigo presencial de esto. Y sabemos cómo Nahum, mis hermanos, cómo miraba al pueblo sufriendo, al pueblo de Judá, porque obviamente tenían miedo de ser conquistados y llevados a cautiverio por los asirios. Pero también, hermano, miramos el poder de Dios, ¿verdad? Como le vuelvo a repetir. Así que Nahum habla de Nínive, pero también habla de la tranquilidad de Judá, de cómo Dios se va a encargar de los enemigos, ¿verdad? Lo mismo que pasa en su vida y en mi vida cristiana. Así que, hermanos, vamos a terminar esta clase con una oración, ¿verdad? También, hermanos, invitarles, ¿verdad? Que compartan los videos. Si usted es nuevo en el canal, amigo, suscríbase, como siempre le decimos, ¿verdad? Porque es de vital importancia para nosotros que se suscriba, que comparta el video, que le dé like al video también, porque eso permite que YouTube lo pueda compartir con otras personas. Entonces, le invitamos, hermano, amigo, que usted lo haga, ¿verdad? Si usted considera a bien hacerlo. Y también, mis hermanos, pues seguir invitándolos a que nos sigan sintonizando, ¿verdad? A lo largo de estas clases que ya tenemos desarrollando en estas semanas. Así que, hermano, vamos a terminar con una oración. También algunas peticiones, como ya lo sabe, hermano, hay algunas peticiones que mencioné también el lunes por nuestra hermana Celia, también por la familia de nuestra hermana Wendy, ¿verdad? Creo que una de sus hermanas perdió a un hijo y es algo, hermano, triste y es algo que seguramente no es fácil de digerir, pero confiamos en Dios, hermano, que les va a dar la fortaleza y el consuelo para que ellos puedan seguir adelante. Así que, hermano, vamos a orar a nuestro Dios y posteriormente, hermano, terminamos el video del día de hoy, miércoles. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor bendito, por darnos la vida, la salud y la oportunidad de estar transmitiendo un video más. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, tú eres bueno y eres bondadoso y nos das, Padre, más de lo que muchas veces merecemos. Te pido, Padre, también de especial que seas con mis hermanos que
nos han estado mirando. Esperamos, Padre, que este video sea de bendición y que podamos aprender un poco más de tu palabra. También, Padre, te pido por mí para que me sigas ayudando a estudiar, a recordar, Padre, lo que yo he estudiado y de esa manera, Señor, pueda hablar lo que está de acuerdo a tu palabra. Te pido por las peticiones que mis hermanos tienen, nuestra hermana Celia, la familia de nuestra hermana Wendy, ¿verdad? Su hermana, y todos y cada uno de ellos, Padre, que en este momento se encuentran dolidos por esa pérdida de uno de sus hijos. Te suplicamos, Señor, que seas con la hermana de nuestra hermana Wendy, que le des fortaleza, que le des, Padre, consuelo, porque tú eres, Padre, mejor que nadie el que lo puede dar. Te suplico que seas con ella y también, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros para seguir fuertes y firmes en tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar más de ti y todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues terminamos el video del día de hoy, miércoles. Recuerde que el domingo tenemos servicio de adoración 11:30 de la mañana, ¿verdad? 11:30 de la mañana para los que no se reúnen de manera presencial. Ahí, hermano, amigo, puede usted mirar nuestro servicio de oración a las 11:30 de la mañana, hora del centro, ¿verdad? Sobre todo. Y nuevamente invitarles a que se suscriban, invitarles a que le den like a la página, invitarles a que lo compartan, ¿verdad? Esperando que pueda ser de beneficio para muchos otros más hermanos y amigos que nos están sintonizando. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Nos miramos en el siguiente video con la ayuda de nuestro Dios.